Hoy en lenguaje vamos a trabajar la segunda unidad en relación a lo que es elaborar y comunicar interpretaciones literarias. Para ello, cierto, tenemos un objetivo que es bastante denso, el cual es formular interpretaciones a partir del análisis de obras literarias, considerando elementos tales como los recursos literarios empleados, características del lenguaje y relaciones de intertextualidad en obras literarias, artísticas, musicales. Comenzamos, ¿cierto? Esta segunda unidad. ¿Cuál es el objetivo? En esta unidad, el propósito, ¿cierto? Se espera que los estudiantes propongan distintas interpretaciones para obras literarias, profundizando en ellas por medio de la investigación y que produzcan textos, orales, escritos o audiovisuales, para comunicar sus análisis y posturas sobre temas y explorar creativamente en el lenguaje. Algunas preguntas que pueden orientar el desarrollo de la unidad son: ¿cómo la interpretación puede cambiar la percepción de una obra literaria? ¿Cómo cómo razonamos cuando elaboramos una interpretación? ¿Por qué las personas a menudo difieren en sus apreciaciones acerca de la literatura y el arte? ¿Cómo contribuye el intercambio de ideas y puntos de vista a comprender las obras literarias? Esta unidad, cierto, tiene como objetivo y como fundamento el que ustedes logren realizar interpretaciones y elaborar textos en base a dichas interpretaciones. Y este trabajo, cierto, lo tienen que hacer sobre la base de los recursos empleados en diversas obras, cierto, para potenciar lo que es la estética y lo que es la producción en sí de la obra literaria y el cómo ustedes, como lectores, cierto, la recepcionan y la interpretan de acuerdo a ciertos mecanismos que vamos a ir dando. Para comenzar esta unidad vamos a comenzar, ¿cierto?, con la pregunta: ¿cómo crees que reaccionarías si un día te encontraras frente a frente con tu doble? ¿Qué pasaría si ustedes un día van caminando por la calle y se encuentran con alguien que es igual a ustedes? O alguien toca su puerta y es una persona, ¿cierto?, que es idéntica a ustedes. ¿Cómo creen que reaccionarían? Aquí tenemos, ¿cierto?, dos ejemplos de gente común y corriente que ha ido a museos y se ha encontrado con réplicas, con copias de ellos en cuadros, en pinturas famosas. Vamos viendo. Este concepto es el Doppelganger. Es un vocablo alemán para definir al doble fantasmagórico o socio malvado de una persona viva. La palabra proviene de Doppel, que significa doble, y Ganger, andante, el doble andante entonces. Este tema ha sido tratado desde muy diversas perspectivas y las variaciones literarias son infinitas, hasta el punto de emerger bajo figuras que en un primer momento no reconocemos como dobles. Desdoblamientos, propuestos, cierto, por Jekyll y Hyde, dobles idénticos, William Wilson, el caso de Orlando, sobre el que escribió Virginia Woolf, anfitriones y disfraces, Zeus, por ejemplo, en lo que es la mitología griega. Son numerosísimos los autores que se han visto tentados por el tema y los han tratado en cuentos y en novelas. Aquí, cierto, tenemos el ejemplo de una serie basada en una saga de libros que se titula Crónicas Vampíricas y el apellido del autor es Smith. Él, cierto, dentro de su obra tiene varios doppelganger de la actriz principal, cierto, de la serie, perdón, que es Elena, y Elena, cierto, tiene en el pasado dobles. Vamos viendo. Para esta semana ustedes deben leer dos textos. Uno es Dos alter egos en la literatura de Sonia Rico. Lo vamos a ir leyendo, ¿cierto?, para ir planteando algunas interrogantes en relación a este texto. Tener un alter ego son todos ventajas. En mi opinión, y la historia de la literatura está llena de casos. Para un escritor, tener uno supone tener un mejor amigo, alguien de confianza, un personaje que hace o dice a través de la literatura lo que él, ella no se atreve, no puede o no debe. En primer lugar, ¿cierto?, encontramos esta visión de lo que es el doble, ¿cierto? Y viene a ser este personaje que viene a ser todo aquello que
nuestro personaje central no se atreve a realizar. Hoy quiero hablaros de dos casos conocidos de tener un otro yo y a ver si convenzo a los escritores para que se hagan preguntas y desarrollen uno que quizás ya está atrapado en su interior. Voy a comenzar con John Fante, un escritor italoamericano de extracción humilde, con una vida personal y literaria intensa y trágica, que se dice que fue precursor en estos del siguiente del que os quiero hablar. John Fante nació en 1909 en Denver y fue el primogénito de 4 hijos, de un albañil alcohólico y de una madre menuda, fanática, religiosa. Su padre despreciaba su vocación por la literatura. Fante comenzó a escribir a los 19 años, enviando la mayor parte de sus relatos a The American Mercury, dirigida por el prestigioso crítico literario Henry Louis Mencken. Después de varias negativas, Mencken le publicará algunos cuentos y Fante se mudará a Bunker Hill, un barrio ya desaparecido de Los Ángeles, donde conocerá la pobreza, la soledad y el fracaso. En 1939 aparece su tercera novela, Pregúntale al polvo. Al igual que las dos anteriores, Camino a Los Ángeles, póstuma y Espera a la primavera, Bandini 1938, el protagonista es Arturo Bandini, su alter ego con las mismas dosis de ambición, desgarro, ingenio y frustración. En 1980 se queda ciego a causa de la diabetes y en 1983 muere, después de haber dedicado casi toda su vida profesional a escribir guiones de cine. En Pregúntale al polvo, Bandini es un antihéroe, un ser grotesco que sube a la habitación de una prostituta sin consumar un coito, pues la idea de pecado y el miedo a la impotencia le atormentan. Evoca a su hogar, con unos padres italianos imbuidos de la moral católica, donde Fante y Bandini se confunden. Nos muestra, de nuevo, una identificación, pues los dos actúan con cobardía, cinismo y resentimiento. Bandini ni siquiera oculta sus prejuicios racistas en su relación con Camila, una asquerosa mexicana, que carece de la grandeza del pueblo estadounidense. Sin embargo, Bandini sabe que en Estados Unidos no todo es grandeza. En Main Street Town hay pobreza, tedio, desolación. En la misma desesperanza que afligía a Fante en su pueblo de Colorado, donde lo insultaban sin compasión, llamándolo macarroni, spaghettini y aceitoso, obligándolo a encerrarse en los libros y a soñar con un porvenir sin agravios. Vamos al segundo caso. Os presento a Henry Chinaski, alter ego y protagonista de varias obras del escritor estadounidense Charles Bukowski. Chinaski es un consumado antihéroe, alcohólico, misántropo, mujeriego, vagando de trabajo en trabajo y de mujer en mujer. En las novelas, donde el protagonista es Chinaski, la gran mayoría de los acontecimientos son autobiográficos, coincidiendo además los rasgos de personalidad de ambos. Gran aficionado al bourbon y a la cerveza, en estos coinciden ambos también. Es el protagonista de novelas como La senda del perdedor, Hollywood, Cartero, Factum y Mujeres, así como de muchos de los relatos de Bukowski. Además, es mencionado en otros tantos, aunque no llegue a aparecer. Bukowski nació en Andernach, 1920, en la línea del anticonformismo californiano de la generación Beat y utilizando un lenguaje agresivo y una temática marginal, a menudo obscena o violenta. Elaboró una obra singular. Hijo de un oficial norteamericano y de una alemana, su familia se trasladó a Estados Unidos cuando tenía 3 años. Creció en un barrio pobre y tuvo que soportar la miseria y los castigos de su padre. Estudió periodismo mientras trabajaba en varios oficios, desde lavaplatos hasta parcacoches, pero no llegó a graduarse y llevó una vida dispersa, entregada al alcohol y a un vagabundeo sin rumbo. En 1956 comenzó a trabajar en el servicio de correos, lugar que le serviría de inspiración para su primera novela El cartero, publicada en 1971, que protagoniza por primera vez Henry Chinaski. A los 50 años abandonó el empleo en correos para sobrevivir con el oficio de escritor.
En sus obras relató a personajes peculiares y marginales, prostitutas, alcohólicos, vagos, buscavidas, jugadores arruinados y bravucones que circulan como sonámbulos o pícaros por una ciudad que los rechaza. Estos temas también serían los de sus libros de poesía, escrita en un verso rudo, escasamente lírico, de mensaje claro y áspero. La psicología dice que debajo de nuestro yo preponderante existen varias subpersonalidades y que depende de la circunstancia o de la educación recibida el hecho de que surjan o una de ellas pueda tomar más relevancia en algún momento de nuestras vidas. En cualquier caso, tener un alter ego obliga a un ejercicio de autoconocimiento que, sin duda alguna, hicieron Fante y Bukowski con sus pasados tristes y sus complicadas vidas. Quizás tener un alter ego les sirva como válvula de escape y les ayudará a tener los pies en el suelo, aunque solo fuera a ratos. ¿De qué forma, cierto? Tras esta lectura nosotros podemos evidenciar el cómo estos alter egos de estos dos escritores, que es Fante y Bukowski, quedan en evidencia en sus obras. Es uno de sus personajes, ¿cierto? Recurrente además en la mayoría de las obras literarias que ellos escribieron y crearon. Pero dentro de ustedes, como estudiantes, un alter ego, ¿qué vendría a representar? Nosotros vamos a analizar lo que son los recursos empleados dentro de obras literarias para, cierto, tener un criterios de análisis. Criterios de análisis. Tenemos una serie de criterios que vamos a emplear en el análisis literario de una obra, el otro yo. En primera instancia tenemos el localizar, identificar las palabras y frases claves y el significado que adquieren en el texto, si es denotativo, es connotativo o figurado. Una vez que tenemos, ¿cierto?, las palabras claves, las frases claves y el sentido, ¿cierto?, esta significación que tienen dentro del texto, vamos a analizar cómo esa elección de palabras específicas da forma al significado y al tono del texto. Posterior a eso, vamos a analizar cómo las opciones de un autor sobre cómo estructurar el texto ordenan los eventos dentro de él y manipulan el tiempo, crean efectos como misterio, tensión y sorpresa. Vamos a analizar, ¿cierto?, la estructura en sí del texto y cómo, ¿cierto?, fueron organizados los diversos eventos de la narración para crear un efecto dentro de la obra. Lo cuarto, es analizar el punto de vista particular o la experiencia cultural reflejadas en la obra literaria. Y finalmente vamos a integrar sus conocimientos e ideas, ¿cierto?, dentro de la interpretación literaria en sí. El texto se titula El Otro, le había agregado el yo, El Otro, de Jorge Luis Borges. Este texto en sí lo vamos a ir leyendo, pero nosotros en este video vamos a analizar solo el primer párrafo. Vamos leyendo el texto en caso de que no puedan acceder a la página, ¿cierto?, para que ya tengan la historia en este video. El otro, Jorge Luis Borges. El hecho ocurrió el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente, porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón. Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento y con los años lo será tal vez para mí. Sé que fue casi atroz mientras duró y más aún durante las desveladas noches que lo siguieron. Ello no significa que su relato pueda conmover a un tercero. Sería las 10 de la mañana. Yo estaba recostado en un banco, frente al río Charles. A unos 500 metros de mí, derecha, había un alto edificio, cuyo nombre no supe nunca. El agua gris acarreaba largos trozos de hielo. Inevitablemente, el río hizo que yo pensara en el tiempo, la milenaria imagen de Heráclito. Yo había dormido bien. Mi clase de la tarde anterior había logrado, creo, interesar a los alumnos.
No había un alma a la vista. Sentí de golpe la impresión, que según los psicólogos corresponde a los estados de fatiga, de haber vivido ya aquel momento. En la otra punta de mi banco alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme enseguida para no mostrarme incivil. El otro se había puesto a silbar. Fue entonces cuando ocurrió la primera de las muchas zozobras de esa mañana. Lo que silbaba, lo que trataba de silbar, nunca he sido muy entonado, era el estilo criollo de la tapadera de Elías Regule. El estilo me retrajo a un patio que ha desaparecido y la memoria de Álvaro Millán Lefinur, que hace tantos años ha muerto. Luego vinieron las palabras, eran las de las décimas del principio. La voz no era la de Álvaro, pero quería parecerse a la de Álvaro. La reconocí con horror. Me le acerqué y le dije, señor, ¿usted es oriental o argentino? Argentino, pero desde el 14 vivo en Ginebra, fue la contestación. Hubo un silencio largo. Le pregunté, ¿en el número 17 de Malagnu, frente a la iglesia rusa? Me contestó que sí. En tal caso, le dije resueltamente, usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969 en la ciudad de Cambridge. No, me respondió con mi propia voz un poco lejana. Al cabo de un tiempo insistió. Yo estoy aquí en Ginebra, en un banco, en unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos, pero usted es mucho mayor, con la cabeza gris. Yo le contesté, puedo probarte que no miento. Voy a decirte cosas que no puede saber un desconocido. En casa hay un mate de plata con un pie de serpiente que trajo de Perú nuestro bisabuelo. También hay una palangana de plata que pendía del arzón. En el armario de tu cuarto hay 2 filas de libros, los 3 de volúmenes de las 1001 noches de Lane, con grabados en acero y notas en cuerpo menor entre capítulos. El diccionario latino de Quicherat, la Germania de Tácito en latín y en la versión de Gordon, un Don Quijote de la casa Garnier, las tablas de sangre de Rivera Indarte, con la dedicatoria del autor, el Sartón Resartus de Carlyle, una biografía de Miel, y escondido detrás de los demás, un libro en rústica sobre las costumbres sexuales de los pueblos balcánicos. No he olvidado tampoco un atardecer en un primer piso en la plaza Dufour, corrigió. Está bien, Dufour. ¿Te basta con eso? No, respondió. Esas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural que sepa lo que yo sé. Su catálogo prolijo es del todo vano. La objeción era justa, le contesté. Si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño, como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados y mirar con los ojos y respirar. Y si el sueño durara, dijo con seriedad, para tranquilizarlo y tranquilizarme, fingí un aplomo que ciertamente no sentía. Le dije, mi sueño ha durado ya 70 años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay personas que no se encuentre consigo misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos 2. ¿No querés saber algo de mi pasado? ¿Qué es el porvenir que te espera? Asintió sin una palabra. Yo proseguí un poco perdido. Madre está sana y buena en su casa de Charcas y Maipú en Buenos Aires, pero padre murió hace unos 30 años. Murió del corazón. Lo acabó una hemiplegia. La mano izquierda puesta sobre la mano derecha era como la mano de un niño sobre la mano de un gigante. Murió con impaciencia de morir, pero sin una queja. Nuestra abuela había muerto en la misma casa. Unos días antes del fin, nos llamó a todos y nos dijo, soy una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio. Que nadie se alborote por una cosa tan común y corriente. Nora, tu hermana, se casó y tiene 2 hijos. A propósito, ¿en casa cómo están? Bien, padre siempre con sus bromas contra la fe. Anoche dijo que Jesús era como los gauchos, que no quieren comprometerse y que por eso predicaba en parábolas. Vaciló y me dijo, ¿y usted?
No sé la cifra de los libros que escribirás, pero sé que son demasiados. Escribirás poesía que te darán un agrado no compartido y cuentos de índole fantástica. Darás clases como tu padre y como tantos otros de nuestra sangre. Me agradó que nada me preguntaras sobre el fracaso o éxito de los libros. Cambié de tono y proseguí. En lo que se refiere a la historia, hubo otra guerra, casi entre los mismos antagonistas. Francia no tardó en capitular. Inglaterra y América libraron contra un dictador alemán que se llamaba Hitler. La cíclica Batalla de Waterloo, Buenos Aires, hacia 1946 engendró otros Rosas, bastante parecido a nuestro pariente. El 55, la provincia de Córdoba nos salvó, como antes Entre Ríos. Ahora las cosas andan mal. Rusia está apoderándose del planeta. América, trabada por la superstición de la democracia, no se resuelve a ser un imperio. Cada día que pasa nuestro país es más provinciano y más engreído, como si cerrara los ojos. No me sorprendería que la enseñanza en latín fuera reemplazada por la del guaraní. Noté que apenas me prestaba atención, el miedo elemental de lo imposible, y sin embargo, cierto lo aminalaba. Yo, que no he sido padre, sentí por ese pobre muchacho más íntimo que un hijo de mi carne, una oleada de amor. Vi que apretaba entre las manos un libro. Le pregunté qué era, los poseídos o, según creo, los demonios de Fyodor Dostoyevsky. Me replicó, no sin vanidad: se me has desdibujado. ¿Qué tal es? No bien le dije, sentí que la pregunta era una blasfemia. El maestro ruso, dictaminó, ha penetrado más que nadie los laberintos del alma eslava. Esa tentativa retórica me pareció una prueba de lo que se había serenado. Le pregunté qué otros volúmenes del maestro había recorrido. Enumeró 2 o 3, entre ellos el doble. Le pregunté si al leerlos distinguía bien los personajes, como en el caso de Joseph Conrad, y si pensaba proseguir el examen de la obra completa. La verdad es que no, me respondió con cierta sorpresa. Le pregunté qué estaba escribiendo y me dijo que preparaba un libro de versos que se titularía Los himnos rojos. También había pensado en los ritmos rojos. ¿Por qué no?, le dije. Podés alegar buenos antecedentes, el verso azul de Rubén Darío y la canción gris de Verlaine. Sin hacerme caso, me aclaró que su libro cantaría la fraternidad de todos los hombres. El poeta de nuestro tiempo no puede darle espalda a su época. Me quedé pensando y le pregunté si verdaderamente se sentía hermano de todos. Por ejemplo, de todos los empresarios de pompas fúnebres, de todos los carteros, de todos los buzos, de todos los que viven en la acera de los números pares, de todos los afónicos, etc. Me dijo que su libro se refería a la gran masa de los oprimidos y parias. Tu masa de oprimidos y de pares, le contesté, no es más que una abstracción. Solo los individuos existen. Si es que existe alguien, el hombre de ayer no es el hombre de hoy, sentenció algún griego. Nosotros dos, en este banco de Ginebra o de Cambridge, somos tal vez la prueba. Salvo en las severas páginas de la historia, los hechos memorables prescinden de frases memorables. Un hombre a punto de morir quiere acordarse de un grabado entrevisto de la infancia. Los soldados que están por entrar en la batalla hablan del barro o del sargento. Nuestra situación era única y francamente no estábamos preparados. Hablamos fatalmente de letras. Temo no haber dicho otra cosa que las que suelo decir a los periodistas. Mi alter ego creía en la invención o descubrimiento de metáforas nuevas. Yo en las que corresponden a afinidades íntimas y notorias y que nuestra imaginación ya ha aceptado. La vejez de los hombres y el ocaso, los sueños y la vida, el correr de los tiempos y del agua. Le expuse esta opinión que expondría en un libro años después. Casi no me escuchaba, de pronto dijo: si usted ha sido yo, ¿cómo explicar que haya olvidado su encuentro con un señor de edad que en 1918 le dijo que él también era Borges? No había pensado en esa dificultad, le respondí sin convicción. Tal vez el hecho fue tan extraño que traté de olvidarlo. Aventuró una tímida pregunta. ¿Cómo anda su memoria? Comprendí que para un muchacho que no había cumplido 20 años, un hombre de más de 70 era casi un muerto.
le contesté. Suele parecerse al olvido, pero todavía encuentra lo que le encargan. Estudio anglosajón y no soy el último de mi clase. Nuestra conversación ya había durado demasiado para ser la de un sueño. Una brusca idea se me ocurrió. Yo te puedo probar inmediatamente, le dije, que no estás soñando conmigo. Hoy viene este verso que no has leído nunca, que yo recuerde. Lentamente entoné la famosa línea. Lidre univers. Sentí su casi temeroso estupor. Lo repitió en voz baja, saboreando cada resplandeciente palabra. Es verdad, balbuceó. Yo no podré nunca escribir una línea como esa. Hugo nos había unido. Antes, él había repetido con fervor, ahora lo recuerdo, aquella breve pieza en que Walt Whitman rememora una compartida noche ante el mar en que fue realmente feliz. Si Whitman la ha cantado, observé, es porque lo deseaba y no sucedió. El poema gana si adivinamos que es la manifestación de un anhelo, no la historia de un hecho. Se quedó mirándome. Usted no lo conoce, exclamó. Whitman es capaz de mentir. Medio siglo no pasa en vano. Bajo nuestra conversación de personas de miscelánea lectura y gustos diversos, comprendí que no podíamos entendernos. Éramos demasiado distintos y demasiado parecidos. No podíamos engañarnos, lo cual hace difícil el diálogo. Cada uno de los dos era el remedio caricaturesco del otro. La situación era harto normal. Para durar mucho más tiempo, aconsejar o discutir era inútil, porque su inevitable destino era ser el que soy. De pronto recordó una fantasía de Coleridge. Alguien sueña que cruza el paraíso y le dan como prueba una flor. Al despertarse, ahí está la flor. Se me ocurrió un artificio análogo. Similar, ¿cierto? Oí, le dije, ¿tenés algún dinero? Sí, me replicó. Tengo unos 20 francos. Esta noche lo convidé a Simón Chizlinsky en el Cocodrilo. Dile a Simón que ejercerá la medicina en Corouch y que hará mucho bien. Ahora, ¿me das una de tus monedas? Sacó 3 escudos de plata y unas piezas menores. Sin comprender, me ofreció uno de los primeros. Yo le tendí uno de esos imprudentes billetes americanos que tienen un diverso valor y el mismo tamaño. Lo examinó con avidez. No puede ser, gritó. Lleva la fecha de 1964. Meses después, alguien me dijo que los billetes del banco no llevan fecha. Todo esto es un milagro, alcanzó a decir, y lo milagroso da miedo. Quienes fueron testigos de la resurrección de Lázaro habrán quedado horrorizados. No hemos cambiado nada, pensé. Siempre las referencias librescas. Hizo pedazos el billete y guardó la moneda. Yo resolví tirarla al río. El arco del escudo de plata perdiéndose en el río de plata hubiera conferido a mi historia una imagen vívida, pero la suerte no lo quiso. Respondí que lo sobrenatural, si ocurre 2 veces, deja de ser aterrador. Le propuse que nos viéramos al día siguiente, en ese mismo banco que está en 2 tiempos y en 2 sitios. Asintió en el acto y me dijo, sin mirar el reloj, que se había hecho tarde. Los dos mentíamos y cada cual sabía que su interlocutor estaba mintiendo. Le dije que iba a venir a buscarme. Que iban a venir a buscarme. ¿A buscarlo?, me interrogó. Sí, cuando alcances mi edad, habrás perdido casi todo por completo la vista. Verás el color amarillo y sombras y luces. No te preocupes, la ceguera gradual no es una cosa trágica. Es como un lento atardecer de verano. Nos despedimos sin habernos tocado. Al día siguiente no fui. El otro tampoco habrá ido. He cavilado mucho sobre este encuentro, que no he contado a nadie. Creo haber descubierto la clave. El encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño, y fue así que pude olvidarme. Yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo. El otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente. Soñó, ahora lo entiendo, la imposible fecha en el dólar. ¿Qué les ha parecido la historia? ¿De qué forma, cierto, quedan en evidencia lo que es este doppelganger? ¿Cómo ocurrió este encuentro? Si nosotros analizamos, cierto, los recursos empleados en el primer párrafo, que es el hecho ocurrió el mes de febrero de 1969,
al norte de Boston, en Cambridge, no lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo para no perder la razón. Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento y con los años lo verán tal vez para mí. Lo será tal vez para mí, perdón. Sé que fue casi atroz mientras duró y más aún durante las desveladas noches que le siguieron. Ello no significa que su relato pueda conmover a un tercero. La primera oración, cierto, de este cuento nos indica un tiempo y un lugar específico donde habría ocurrido un hecho determinado. El término hecho que es cierto, lo primero que encontramos aquí, lo estaba buscando, lo primero que encontramos aquí, el término hecho, así como las referencias a mes, año y lugar concreto, dan la apariencia de objetividad y verosimilitud, es decir, hace que el relato de ficción tome la apariencia de un texto propio del género informativo, especialmente de la noticia. Se responden las preguntas dónde y cuándo ocurrió el hecho, pero siguen abiertas las conjeturas sobre qué sucedió, a quién y por qué. De este modo se plantea una intriga al lector y busca así involucrarlo en el relato. Las oraciones siguientes, sin embargo, se contraponen a la primera, mostrando marcas de subjetividad, ya que el narrador en primera persona es protagonista y advierte que el hecho generó en él miedo a la locura. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo para no perder la razón. A continuación, ¿cierto? Plantea el tema de la dificultad de distinguir el difuso límite entre el discurso objetivo y subjetivo, verdad versus ficción, ya que a 3 años del hecho pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento y con los años lo será tal vez para mí. De este modo, enfatiza lo ambiguo del relato autobiográfico y la relatividad que encierra el discurso, incluso para el narrador de su propia vida. Así se destaca cómo la elección de la palabra hecho se contrapone al término cuento, problematizando la oposición binaria verdad-ficción. Si analizamos ahora solo en este primer párrafo cómo el narrador manipula el tiempo del relato, encontramos que establece de inmediato una laguna temporal de 3 años entre que ocurrió el hecho y su disposición a narrarlo, lo que genera en el lector el efecto de tensión e intriga. El punto de vista del narrador en este cuento está en primera persona y totalmente implicado en su relato, así es también protagonista. Una vez analizamos este primer párrafo, podemos hacer una valoración de este, es decir, primero identifiqué términos clave y luego les atribuí su significado, hecho asociado al objetivo real en oposición a cuento, entendido como ficticio o irreal. Ustedes hacen el análisis cierto de el resto del texto y lo presentamos en nuestra clase online que tenemos vía Skype. Este trabajo cierto es solo mediante lo que es analizar el texto en sí con los recursos que se ha empleado. Vamos a hacer el primer acercamiento en la clase vía Skype y ustedes van a tener el resto de la semana para realizar el análisis que falta. Y pasamos, ¿cierto?, a lo que es el desafío de esta semana, que vamos a potenciar la función cognitiva de memoria. Aquí hay parejas, ¿cierto? Casa, pelota, cesta o canasto, muñeca, reloj, coche, frutilla, ladrillo, árbol, radio, escoba, playa, nube, libro, pez, niña. En nuestra sesión vía Skype, ¿cierto?, vamos a ver la segunda parte de este ejercicio. Recuerden que deben memorizar esto. Estas parejas, ¿cierto?, de conceptos. Aquí tenemos 4 parejas y acá tenemos las otras 4 restantes. No se olviden de nuestra clase vía Skype, que es a las 10:05, para que estén atentos y se conecten para ir aclarando todas las dudas que pudieron surgir en relación a las historias el otro que hemos leído en este video y en relación al texto
que lo antecedió, que contrapone, cierto, el doppelganger, el otro yo en el fondo, de dos escritores y cómo ellos crearon esa otra parte de su personalidad dentro de una obra literaria para dejar en evidencia, cierto, lo que ellos como individuos reales no se atrevían a decir.